Bueno, entonces vámonos a nuestra carta a hacer el ejercicio de esta vez. No vamos a decir de quién es el personaje del que vamos a hablar. Entonces vamos a mirarlo como cualquier carta. Veámoslo acá. Entonces, esta carta entonces es un sol en Cáncer con luna en Libra. Y aquí vamos a tener el ascendente en la misma posición del Sol. Entonces no vamos a interpretar en esta carta tampoco el ascendente como algo distinto, sino vamos a hablar es de esa relación entre el Sol y la Luna. Entonces, ¿quién quiere empezar hablándome de cuál es el posible conflicto que tendría esta persona teniendo un Sol en Cáncer y una Luna en Libra? ¿Cuál es el tema ahí a trabajar? ¿Cómo lo sacan? ¿Qué se fijan para ver cuál es el problema o el posible problema, ¿no? No sabemos todavía si esta persona tiene problema o no con esa cuadratura, pero ¿por dónde podría saltar la liebre? Por las emociones Las y emociones su y identidad, sí, y su identidad. sí, ¿qué más? ¿De dónde sacas esa idea? El sol nos muestra la identidad, quién soy. Estando aquí en Cáncer y en casa 12, ahí hay un conflicto, siento pues que podría haber un conflicto eh, con una luna que le pide independencia económica aquí, que está en casa 2. Claro que está más en la casa 3, ¿no? Siendo exactos, mira que la luna está en el dodecanato azul, que ya pertenece a Libra, y la cúspide de la 3 está en Virgo, o sea que ya la luna está en la casa 3. Casa 3 es la comunicación. Sí. No es una comunicación clara, está muy sumergida en la emoción que trata de ser como equilibrada, como le pide pues el signo Libra. Sí. Pero no hay esa porque no se encuentra, no sé, por el sol ese que está ahí en Cáncer y en casa 12. Y como viene de un cáncer de agua, de una casa de, perdón, de un signo de agua, para que pueda manifestar su yo con su ascendente, le va a quedar difícil. Y aunque yo no podría asegurar cuando estoy empezando a leer una carta que le va a quedar difícil eso, porque no conozco a la persona. El truco que yo utilizo para entender de entrada qué diferencia hay entre los dos signos es decir, bueno, el sol en Cáncer es introvertido y la luna en Libra es extrovertida. Entonces ya ahí hay una contravía clara. O sea, o voy para adentro o voy para afuera. En este punto no diría yo que es bueno ir hacia adentro y es malo ir hacia afuera, ni lo contrario, sino que ahí es donde va a estar el conflicto. Entonces, si desarrollo esa idea de conflicto, pues, ¿qué me imagino? Una persona, por ejemplo, que es muy introvertida, pero que siente la necesidad de que debería hablar más. Y eso puede generar una sensación de culpa. ¿Sí? Porque la luna, la palabra clave de la luna es necesita, ¿no? Va a necesitar Libra, va a necesitar que haya un equilibrio con el mundo exterior, pero a mí me dan el talento de mirar hacia adentro, ¿sí? Entonces, De hecho, perdón, de hecho, pues tener una luna en Libra, su necesidad con la madre es, es que ella me escuche, que yo me ujú, pueda comunicar con ella, que yo pueda tener unos lazos de la comunicación, del habla, de que pueda escucharme el sentir. Y de hecho va a buscar parejas que tengan esa misma cualidad de la mamá.
claro. que lo escuchen, que le entiendan sus emociones, que le No entiendan solo sus que le escuchen, sentimientos sino y que que no le sea hablen, cuestionado. ¿no? La luna en Libra quiere que le hablen y en la casa 3 que le cuenten cuentos. Sí, es más una necesidad receptiva, ¿no? Porque la luna es receptiva, ¿sí? Es la necesidad de que haya alguien que le dé Libra en un envase de casa 3. ¿Sí? Entonces Libra en un envase de casa 3 es armonía en forma de palabras. Y además, pues ya vamos a ver que está con Júpiter y con Urano, entonces, ¿cómo es esa comunicación? ¿Cómo se comunica esta madre con este hijo? Sí. Exploren, ahí no hay equivocación, balance, se digan lo que quieran. Una pregunta, perdona. A ver, No, ese sol está en casa 12 o encima justo del lo puse ascendente. en toda la raya del ascendente porque en este caso no tengo la hora exacta, entonces lo puse a propósito en toda la línea. O Entonces, sea, cuando eh, está en toda la línea es como si estuviera en la casa 1, sí, correcto. ¿sí? Más que en la 12. Y ese es el truco de poner el sol en la línea del ascendente, es que uno pueda generar un patrón derivado del ascendente. Entonces, si tenemos cáncer en el ascendente, vamos a ver que Leo es la forma como esta persona va a salir a la luz, va a generar recursos. Porque un cáncer que se queda siendo cáncer y que solo mira hacia adentro, no puede salir al mundo, ¿no? Porque por definición va a esconderse. Entonces, Leo es el que le va a enseñar a salir de la sombra a este sol. Por eso está la casa 2 en Leo. Claro que vuelve y aquí hay un círculo porque entonces Leo lo remite uno al sol, que otra vez está en el signo de cáncer. Entonces, sí el tema de mirarse hacia adentro va a ser algo importante para, para esta persona. A mí me cuesta em, em, hacer una interpretación o una lectura. De hecho, pues apenas estoy aprendiendo, ¿cierto? Mm, Pero este Urano en casa 3, sabiendo las características de Urano, que es rápido, impredecible, mm, nervioso, expandido con un Júpiter ahí y en esta casa de la comunicación, Libra claro. que trata de ser armónico, Claro, eh, hay que la mirar en belleza función del suave. sol. Tienes que mirarlo en función del sol porque ahí es donde viene, o sea, esto es un problema para un sol en cáncer, no es un problema de pronto para un Aries, no es un problema para un Sagitario, no es un problema para un Leo. Sí, esto sería muy positivo para los signos en general impares, ¿no? El Leo, Libra, Sagitario, Acuario, Aries o Géminis van a decir esta posición me ayuda, pero los pares Cáncer, Virgo, Escorpio, Capricornio, Piscis y Tauro van a decir esto es muy raro. Entonces, por ahí debería empezar la lectura, viendo qué es familiar para este sol y qué no. Entonces, cuando uno ve que no hay una familiaridad entre el sol y la luna, pues empieza a ver que uno que es muy probable que esto se proyecte afuera. Puede haber los dos escenarios, o que la persona se identifique con el sol o que se identifique con la luna. Entonces ahí a esta persona tendríamos que preguntarle qué tanto toma en cuenta la opinión de los demás, ¿sí? Porque si se va a parcializar hacia la luna, va a ser una persona que todo el tiempo está mirando a los otros a ver si le aprueban o no le aprueban lo que piensa. Y va a necesitar personas que lo digan de una manera pues con mucho entendimiento, ¿no? Porque tiene Júpiter y tiene Urano, que son dos planetas que tienen que ver con el conocimiento superior. Entonces, hay una necesidad de escuchar acá discursos o diálogos muy profundos.
la cuestión es que le dan un talento para mirar hacia adentro. Entonces, aquí yo no puedo decir que esto de una va a ser malo porque ya no hay relación entre sus partes, sino que lo que va a suceder acá es que se va a lograr en algún momento hacer la combinación de los dos. Entonces, una persona que tiene esa necesidad de comunicarse a esos niveles, ¿no? tan elevados de conciencia, pues le va a ayudar mucho el poder observarse a sí mismo. Entonces, esta persona puede llegar a observarse a sí misma a través de los demás y podría llegar a ser un excelente intérprete de lo que piensan otros, de lo que sienten otros. Podría llegar a ser una persona muy empática. ¿Sí? Entonces ahí vienen las dos, o sea, puede ocurrir el caso extremo de ruptura donde una cosa es Libra y la otra es Cáncer, cuadratura total, uno hacia adentro y el otro hacia afuera, o puede haber un trabajo, un crecimiento espiritual, un desarrollo personal que logre entender cómo la luna y este sol están unidos. ¿Por dónde? A través de la palabra, probablemente. Bueno, están unidos por la casa 3, ¿no? De todas maneras, ese sol le divierte la luna, que Claro, está en la casa. y tiene el Es, sol al es lado de Mercurio, entonces se parece, hay un juego. claro, y posiblemente esta persona o sea, le gusta porque tú sabes, son los super amigos, como ayer dijiste, ¿no? Sí. La luna es una super amiga del sol en este caso. Sin embargo, esa luna lo está gobernando. Quizás se está dejando llevar por la luna, quizás. Porque ese estéreo que tiene ahí, que bueno, me adelanto un poquito, Mm, hace a una luna bastante fuerte. claro, Y tal vez un poco inestable, ¿no? Tal vez, claro, porque tiene Urano ahí. claro, en la Y dependencia. Pero sí, uno claro, dice Sol en Cáncer versus Luna, Júpiter y Urano en Libra, ¿quién gana en ese partido? Ahí uf, uno dice, pues el Sol es muy grande porque es el Sol, pero la Luna está con Júpiter y con Urano. O sea, ahí el partido no sabe uno para qué lado se va a ir. Sí, porque cuando la luna está en un signo de agua, uno dice, este es agua, agua, y se va a ir para el agua y el tema es lo emocional. Pero aquí es agua o aire. Y mira que hay algo que me parece importante como rescatar de estos dos palabras que en cáncer es la parte emocional. O sea, hay una carga emocional, su idioma son las emociones. Mm, En cambio, en Libra es la sensación, que son dos cosas totalmente diferentes. mm, El cáncer está hablando desde su emoción y Libra está hablando desde su sensación, desde los sentidos, desde el color, la forma, los espacios, la proporción, la mm, relación con el otro, el buscar la armonía. Entonces, mientras que el sol está vomitando toda su carga emocional, mm, en la luna lo está sintiendo todo, está disfrutando, está percibiendo, sí. está escuchando, está saboreando, está sintiendo. Y a mí Entonces, la luna me gusta entenderla es más como lo que pide la persona, porque es que ahí es donde uno realmente ve la diferencia entre el sol y la luna. Una cosa es el talento que yo tengo y otra lo que le pido a los demás. Entonces esta luna en Libra le va a pedir a todo el mundo que sea equilibrado. Le va a pedir a todo el mundo que sea Júpiter y le va a pedir a todo el mundo que sea Urano, porque va a necesitar que los otros sean así, pero él no es así. Entonces ahí hay, ¿no? Un tema de coherencia que hay que explorar, ¿no? Hay que ver si esta persona ha tenido en el pasado esos problemas de coherencia o los ha identificado y ha logrado hacer algo creativo con esta mezcla. O sea, todo eso no lo sé sin hablar con la persona. Esta carta puede ser desastrosa como puede ser una carta increíble, ¿no? Dependiendo del nivel de conciencia. además que la luna es el dispositor del sol, entonces Exacto, están en plena comunicación. claro. O sea, la única opción que tiene esta persona es aprender a salir afuera. Sí, porque es cáncer, pero su tarea es primero encontrar Leo
y después la casa 3 con Libra, con Júpiter y con Urano. Y además Entonces, que como juntos son cardinales, entonces el uno es un cardinal de agua y el otro es un cardinal de aire. claro. Y si Están como en vamos a dos ver mundos el agua, diferentes. vea que en Piscis tiene el nodo norte y en Escorpio tiene a Neptuno. Dos signos, dos cuerpos, dos arquetipos que son totalmente etéreos, ¿no? Inclusive el nodo norte puede uno asociarlo muy fácilmente al agua porque es un nodo lunar, ¿no? Entonces, acá hay un agua, pero esa agua es muy transpersonal, está muy en el inconsciente. En el consciente todo se va a ir es por esta comunicación. Una comunicación a distancia, ¿no? Idealmente. O sea, un Júpiter con Urano para las telecomunicaciones o para las comunicaciones a distancia, pues va a ser excelente, ¿no? No sé, podría decirse también que en los primeros años de su vida, de su formación como infante, eh, pudo haber sido considerado como un niño raro para eh, la forma de aprender. Necesitaba esa expansión por ambos lados, por Júpiter y la renovación permanente con Urano. Claro, ahí No sé. podemos ver las dos opciones. Puede ser que esta persona haya sido la rara del curso o podía atraer a unos personajes que le hacían bullying por lo que sabían, ¿no? O por ser diferentes, ¿no? Podría ser lo contrario, ¿no? Porque podría ser un talento de él, que él fuera el raro, o que uno atrae a personas raras en el colegio. Entonces, Júpiter ya no va a ser él, sino va a ser el matón del curso y Urano el loco del curso y entre los dos le dan unas manos a esta luna que era demasiado introvertida. ¿Para qué? Para que le enseñaran a salir al mundo. Estos probablemente se van a burlar de este sol porque nunca responde, nunca dice nada, se queda siempre callado, ¿no? Entonces, ese es como el destino diciéndole, tienes que aprender a hablar. Yo creo que de niño esa persona tenía problemas en la escuela porque lo que daban ya lo sabía, como que se aburría. Y él a También. la final le entusiasmó más conocer temas del universo, Ujú. eh, más hacia afuera, ¿no? Sí, Y además el niño tenía otra manera rara de estudiar. Posiblemente haya sido el raro, pero más concretamente sobre temas de estudio, como a la final un ujú. tipo nerd, por ahí puede ser. Exacto, sí, sí. ¿Qué dirían ustedes ahora emocionalmente? Saltemos aquí a la relación Marte-Venus, ¿no? Donde Marte es ese impulso masculino y Venus es el impulso femenino. ¿Qué pasa con una persona que tiene un impulso masculino en Sagitario y un impulso femenino en Géminis? ¿Cómo lo desglosan para decirlo rápido? ¿Qué relación hay entre el elemento fuego y el elemento aire? ¿Se pelean? ¿Se quieren? ¿Qué pasa cuando uno mezcla aire con fuego? Se aviva. Claro, ¿no? Esos dos se avivan. Por eso, normalmente en las cartas, cuando uno va a ver relaciones de pareja, es muy común uno encontrar que uno de los miembros de la pareja está en un extremo de la carta y el otro está en el otro. Por eso es que uno en la carta astral lee al padre en la casa 4 y a la madre en la casa 10, porque son los signos que se complementan, ¿no? Entonces, este Marte y este Venus se complementan. ¿En qué áreas se complementan? La creatividad. ¿Y, Y y cuál sería el otro, viendo un poco los signos zodiacales? pues de todas maneras, esa Venus es muy gusta de comunicar y de comunicar Exacto, como en los grupos, claro. que está en la casa 11.
Y Marte, ¿cómo es la comunicación de este Marte? Directa. Su sentido de vida es directo, se va. ¿Sí? Imagínense ustedes un Marte que es el conductor del carro de carreras montado en un Zeppelin. A ese no lo para nadie. Este es un viajero, ¿no? Compulsivo y además está en la casa 5, que es la creatividad. Entonces uno puede prever que este se hace unos viajes increíbles. Un gusto como por la libertad, no sé, desde ambos aspectos, desde... Sí, porque uno con Marte en Sagitario y Venus en Géminis, ¿qué lo tiene? ¿Quiere uno estar en otro lado? Independencia. Claro, total, total, a nivel mental y a nivel físico. Y las relaciones, ¿no? O sea, También. pues la relación necesita libertad en relación. O Sí, sea, de pronto el gusto por la lectura a él lo llevó a hacer algo más allá de lo transpersonal, o sea, más allá de lo personal. ujú, O sea, ese Venus en Géminis es un gusto por la lectura. Y Marte en ujú, Sagitario dijo, con esto que he aprendido, con esto que leo, voy más allá. claro, No sé qué claro, profesión vaya a tener este señor. claro. El gusto por narrar historias de viajes, ¿no? Podría ser. Ajá. Sí, y que haya un público grande que escuche esas historias sobre viajes y sobre, ¿no? Aventuras, porque Marte con Sagitario son las aventuras. Y en la casa 5, que es lo que a uno le gusta, a este le encantan las aventuras. Y los amoríos. También, sí, señor. Claro, si es hombre es un conquistador, y si es mujer también, ¿no? Son conquistadores, pero es una conquista que uno le puede poner un matiz y es una conquista a través de la palabra, ¿no? Este con las palabras conquista, no necesita conquistar con el propio cuerpo, ¿sí? Conquista con las palabras y como tiene Sol en Cáncer, con las emociones. Conquista viajando también. ¿Ah? También uno podría decir, si esta persona de pronto me dice, no, pero yo es que yo nunca viajo, yo me quedo en casa, entonces hay que preguntarle por los hijos, porque es muy fácil para esta persona, sobre todo si es una mujer, pues que este lo proyecte en un hijo que sea de tipo sagitariano o que sea de signo sagitario o que tenga vaya a trabajar en el extranjero o tenga relaciones con el mundo de afuera. Entonces también esa es otra posibilidad. Muchas veces le pasa a uno que uno dice, uy, este debe ser, ¿no? El viajero principal. Y de pronto le dicen a uno, no, yo no. Queda uno como que, no, no viaja. ¿Por qué no viaja? ¿Sí? Entonces, probablemente es porque esa energía la está proyectando en alguien más. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para no irse uno con toda una descripción determinante y que le digan a uno, no, yo no soy así. Y por eso la astrología psicológica parte de la entrevista. La entrevista es muy importante para no afirmar cosas que pueden llegar inclusive a dejar desubicada a la persona, como que dice uno, entonces si yo debería viajar y nunca he viajado y no me gusta viajar, me he equivocado toda la vida. No sé, eso puede generar un choque que no es positivo. Sergio, A al ver, estar ese Marte, eh, diríamos en un decanato de Capricornio, uno podría deducir que la comunicación, diríamos, es concreta, un poco sí. fría, O sea, directa. sí, o sea, este es un adjetivo a este. Entonces, si yo digo, este Marte es un aventurero,
Entonces, si le meto capricorniano, entonces es un aventurero capricorniano, es decir, es un aventurero que programa sus viajes al milímetro. ¿Sí? Va a calificar la forma de este Marte en Sagitario. Sí, es como es un adicional, no es, porque una cosa muy diferente es Marte en Capricornio a Marte en Sagitario, Sí, ¿no? Uno mira hacia adentro y el otro mira hacia afuera. Pero acá la lectura es Marte en Sagitario con un tono capricorniano. Es decir, de todas las formas de ser Sagitario, este va a ser el más capricorniano. Entonces, para ser sagitariano va a ser organizado, va a programar, va a hacer las cosas de una manera sensata, porque puede haber otros sagitarianos mucho más volados, ¿no? Un sagitariano con Piscis o un sagitariano, ¿no? Un sagitariano de pronto hasta Leo, ¿no? Con mucho fuego, va a tender a ser muy impulsivo. De todas las formas de ser sagitario, es el menos impulsivo de todos, el que piensa más las cosas. Si es la diferencia de la lectura, no le estoy quitando lo Sagitario ni estoy creando una contradicción entre Capricornio y Sagitario. Acá no hay contradicción. Ahí es simplemente un adjetivo, una forma de ser sagitariano. ¿Sí? Entonces, si va a ser un aventurero, pues va a ser un aventurero de pronto de escalada de montañas. ¿Sí? O va a ponerse retos muy elevados, metas muy elevadas, pero va a seguir siendo sagitariano. Y es un Marte de fuego en fuego, o sea, que acá hay un impulso muy grande. O sea, no le resta, Capricornio acá no le resta velocidad a Sagitario, ¿no? Más bien lo afina. ¿Sí? Y a este Venus es geminiano, le gusta la información, le gusta entender, pero le gusta es ver qué hay detrás de esa comunicación. Entonces, de pronto aquí hay un tema un poco más psicológico. Sí, no es el típico Géminis que va a hablar de lo primero que se le pasa por la cabeza, ¿no? Y que lo único que busca es que la gente se movilice, sino que hay una intención aquí violeta que lo va a llevar a verse adentro, ¿no? Y que va a resonar mucho con el Sol en Cáncer. Entonces ahí es donde este Venus en Géminis, que es tan distinto al Sol en Cáncer, porque si uno ve Venus en Géminis, tiene un gusto por comunicarse, mientras que el Sol en Cáncer le gusta es ir hacia adentro, ¿no? Pero entonces este matiz violeta acerca a este Venus a este Sol acá. Curiosamente, pues claro que este todavía no está en el dodecanato de Géminis, pero pues ya está bastante cerca. Estos llamémoslos siempre dodecanatos, ¿no? Porque los decanatos son los grandes, los de 3. Bueno, yo quiero ya revelar de quién se trata la carta, porque sabiendo de quién es, podemos hacer otro análisis que es interesante. Entonces les voy a mostrar en imágenes de qué se trata. A ver qué lo dice. No es una persona, es un momento. ¿Cómo lo ven? ¿No? Vean, lo increíble es que viendo la carta dice uno, esto es increíble. El ¿Sí? alunizaje. Porque vea que la luna, o sea, Júpiter, que son los cohetes, Urano, que es el espacio exterior, están en perfecta conjunción con la luna, que está en la casa 3, que fue el primer evento televisivo, o sea, se transmitió desde la luna. Ellos hablaron con el presidente por teléfono desde la luna. Eso es Géminis, ¿no? Y es el Sol en el signo de Cáncer, que es el signo de la luna, ¿no? Y el regente de la casa 9, que es la de los viajes, va a ser Júpiter, que está en conjunción con la luna. Entonces uno dice, oh. ¿Y cómo saqué esta carta? Porque, claro, estaba yo buscando, bueno, ¿cuál es la hora del alunizaje? ¿Cómo dice uno cuál es la hora del alunizaje si está por fuera de la Tierra? ¿No?
Entonces, lo que hice, se me ocurrió hacer lo siguiente y me funcionó muy bien. Y es que, pongámoslo acá. Pongámoslo acá. Está. Entonces, yo lo que hice en los datos, acá, cogí y puse la carta en el 0000 de todo, es decir, latitud 0, longitud 0 de ese día, ¿no? Que era el 20 de julio de 1969. Esto pues no da en ningún lugar exacto, ¿no? Porque es a la altura del Ecuador, pero en la longitud de Greenwich, ¿no? Es un punto NN. Y si pone uno el Sol en el ascendente, oh, qué casualidad, la Luna queda en conjunción con Júpiter y con Urano. ¿No es eso muy loco? O sea, porque claro, si va a poner uno la hora en Estados Unidos, no va a cuadrar exacto porque la Luna ya se va a haber movido. Y cuadra perfecto, ¿no? Ujú. Todo va a cuadrar. Vean que si uno se fija en el puro ascendente, está en anaranjado, y el anaranjado tiene que ver con Tauro, y Tauro es la tranquilidad. Y la nave aterrizó en el Valle de la Tranquilidad. Además, Saturno, que es el éxito, está en Tauro, que también es la tranquilidad. Entonces dice uno, vea, qué interesante. Marte en Sagitario, pues, ¿qué es? Un aventurero. ¿Y quién narra esas aventuras? Pues este Venus por televisión mundial, todo el mundo vio en tiempo real el alunizaje. Entonces Venus en Géminis en la casa 11. Uy, ¿sí? Lo Qué otro, loco, ¿ah? qué loco, dije. ¿Cómo? Qué locura, dije. Es muy loco que un evento planetario se pueda ver con el grado 0, 0 del planeta, ¿no? Y que en ese punto dé una conjunción de Júpiter con Urano. Y es que la sola conjunción de Júpiter con Urano ya es, pues solo sucede cada 12 años más o menos, ¿no? Entonces no es algo que sea muy común. En esta vuelta fue en el signo de Libra. Ahora, hay otro personaje que me pareció interesante porque buscando, bueno, quién había nacido en esa fecha, pues encontré que el que nació en esa fecha, yo no sé si ustedes vieron la serie Lost que pasaron en uno de esos canales de sci-fi, que fue muy buena. Este personaje hizo el personaje era un ladrón, pero que estaba perdido como en el tiempo. Entonces tiene mucha relación con la carta. Y me pareció interesante que uno de los premios que le dieron por esa serie se llamaba el premio Saturno al mejor actor de televisión de ese año. Y curiosamente, pues él tiene a Saturno en el medio cielo, que es el lugar del éxito. Y si vamos a ver, yo me puse a buscar la fecha en la que le dieron el premio y esto fue, ¿dónde fue que lo vi? A ver, acá. En junio del 2010 a él le dieron el premio Saturno. Entonces sería chévere ver qué pasaba en esa fecha, ¿no? Entonces pongamos acá el mapa de tránsitos y ponemos acá la fecha. Entonces decimos que es junio, es decir, mes 6, dice acá, el 2010.
Entonces ponemos acá 20, 10. ¿Qué estaba pasando? Vean lo maravilloso. Júpiter y Urano estaban juntos cuando le dieron a él el premio, que es el mismo que él tiene de nacimiento. Y él lo tiene al lado del nodo sur y aquí está esta conjunción en el nodo norte. Es cuando tenía 40 años, es decir, en el momento de la oposición de su propio Urano. Pero la oposición de su propio Urano le llegó con la posición también de Júpiter sobre sus nodos y le dan un premio y vean que Saturno está encima de todo esto y le dan el premio Saturno. Es que eso es, ¿cómo puede pasar cosas así? Viéndolo desde el alunizaje, pues un Saturno en casa 10 en Tauro es un logro para la humanidad. Entonces vean cómo se entrelaza, ¿no?, la vida de una persona con un momento, ¿no? Una persona que nace en un momento tan significativo como este y que termina siendo un actor que trabaja para que los papeles que más éxito le han dado son los de ciencia ficción, ¿no? Y Júpiter con Urano es ciencia ficción. Le dan el premio con Júpiter con Urano. O sea, él nace impregnado de ese momento, ¿no? De esa magia de conocer otro mundo. ¿No? Vean cómo siendo un canceriano, pues sale a la luz y esta combinación de Marte con Neptuno, pues sí es muy de actor. En la casa 5, que es de la actuación. Pero bueno, este es un caso ya particular de una persona, pero me pareció curioso. Yo estaba esperando que hubiera un tránsito con este Saturno cuando le dieron el premio, pero curiosamente sí estaba involucrado Saturno por este lado y con esta unión acá. Dice uno, si hay un orden, ¿no?, en estos sucesos. ¿Qué piensan? Están muy callados. Yo también estaba pensando que muy seguramente deben haber sincronías entre la carta o algún tránsito, la carta de, por ejemplo, de Neil Armstrong, bueno, de los astronautas. Claro, Me acuerdo claro, pero claro, tiene que así como uno ve aquí cosas, él también debe tener en su carta tránsitos importantes en ese evento. claro que lo llevan a la luna, o sea, eso tiene que verse de alguna manera. Claro que para todo el planeta Júpiter estaba al lado de Urano, era una época de Júpiter con Urano y era una época de Júpiter con Urano y el nodo. O sea, si alguno de ellos tenía algo en Libra, pues esto era lo que lo llevó. Y es que, bueno, si no miremos estos tránsitos, que eso ya nos pasa. Sí, esto debe ser importante en las cartas de los tres, ¿no? Pongamos acá Neil Armstrong a ver qué nos dice. ¿Cómo se escribirá esto? Creo que es Neil, mira, ahí está, Neil Armstrong. ¿Me corrige? Sí, Neil Armstrong. Él nació el 25 de agosto, ¿qué? No, el 5 de agosto de 1930. Entonces pongámoslo acá a ver qué nos sale. Vamos al ejercicio. Entonces, En Astro sí que está su carta porque como esos son famosos. sí, pero, sí, para no ponernos a ver, ¿dónde la podemos sacar rápido? Acá, astro signo.
Abierto. Uy, ¿qué pasó? Es nombre. Es Neil. Nail. Ese sí está. Ok. Entonces, en Libra. Esta es la carta de él es Leo. Luna en Sagitario. Y Libra, en Libra no tenían en esa conjunción, no tenía. Y Cáncer. Cáncer está por acá. Cáncer está al final de Cáncer. Por acá no tiene tránsitos exactos. ¿Qué otro tendrá por ahí? Saturno en Capricornio. Pues tiene Marte en Géminis un gradito antes de la mitad y aquí está un gradito antes de la mitad, o sea, es conjunción perfecta de Marte con el Venus de ese día. ¿Qué más? Cáncer. Y Virgo, la Venus está, él tiene a Venus como en 24, 37 y pongámoslo acá. Tiene a Urano opuesto a su Urano. 24, 23, esa unión de Plutón y el nodo sur le va a caer al lado del Venus de él. Entonces hay una relación con Venus bastante fuerte. Venus por este lado y Venus, el Venus de él. Él tiene a Venus en cuadratura con la Luna. Curiosamente, pues cuando se activa esta Luna sobre Venus de él y está en cuadratura con su Luna en Sagitario, se va de viaje. Sí. Habría que ver ya la otra carta, la carta de Dodecanato, saber qué nos dice, pero bueno, esa no la hacemos ahorita. Pero vean lo interesante, ¿no? La persona que describimos, pues era una persona que podía tener intereses por la ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Y el momento es un momento de ciencia ficción, ¿no? Es un momento de ir a la luna, ¿no? Pues hay muchos que dicen que eso fue un montaje, pero pues astralmente daría lo mismo, ¿no? Porque es una comunicación y pues ahí no, esto no nos diría que sí fue real, a menos de que uno le haga caso a Saturno y que Saturno sí dice sí fue real, pero por acá dice uno pudo ser un montaje. ¿Quién sabe? ¿No? Ya los conspiracionistas ya dirán si sí o si no, pero igual estaba la Luna al lado de estos dos superplanetas. Pero no tienes la hora de alunizaje, ¿cierto? Es que ahí O como, habría que tener claro, la hora según Estados Unidos, sería. Es que ahí, ¿cómo saca uno la hora de un alunizaje cuando ya está uno por fuera de la Tierra?
Lo las toma desde donde preferencias, salió. claro. ¿A cuál Pero es el? parece que fuera ya programado, parece. No me Claro, llamaría. desde aquí uno dice, el que hizo esto debía saber de astrología, pero estoy seguro que no se puso a calcular cuál era el lugar 00 para mandar el cohete. O sea, con toda seguridad que lo hicieron, si lo hicieron astrológicamente, lo hicieron para Estados Unidos, no para un punto 00 del planeta. Entonces, ese hecho de que yo lo haya hecho así y cuadre también me ayuda a reforzar la idea de que poner el sol en el ascendente en casos en que uno no puede determinar la hora es perfectamente válido. Y que dice cosas, o sea, es que es todo esto pasando en la casa 3 y haber sido el evento televisivo que fue, porque es que por primera vez todo el planeta estaba mirando la televisión al mismo tiempo y estaban viendo qué estaba pasando. Eso cambió la humanidad no solo por el hecho de que se llegó a la luna, sino por el hecho de que, ¿no? Un medio como la televisión, que tiene mucho que ver con Urano y mucho que ver con la casa 3, pues se difundieron de una manera impresionante. Bueno, y se puede decir también que este alunizaje o este suceso siempre ha vivido con nosotros y vivirá para siempre con nosotros, Claro, porque fue algo inédito. Y todas claro. las personas que nacen con el ascendente cáncer, podemos decir así, siempre terminan viviendo con la madre. Siempre, siempre, o sea, no se puede despegar de la madre. Sí. Mm, O les toca por destino cuidar a la madre después de que pueden no exacto, haber tenido nada que ver con la madre y al final les toca, ¿no? Caruti sí, dice que le toca dormir en la sí, misma cama con la madre, ¿no? sí. Después de que no se podían ni ver, ¿no? Es, Ese es el es destino. impresionante, es impresionante lo que Caruti dice en ese libro, ¿no? Sí, Durmiendo en la misma cama, en el mismo... y no, Impresionante. dice uno, es que es increíble, o sea, la tarea es la tarea y no importa cuántos años hayas vivido, al final de cuentas, si no cumpliste con la tarea, se te tiene. ¿No? Vas a cumplir con la tarea, que vas a integrar a tu madre, la vas a integrar, ¿no? Entonces uno no puede evadir esas tareas porque tarde o temprano se le va a Ah, presentar. Y entre más tarde, más fuerte y más intensa se le va a más presentar la difícil, situación. sí, más difícil. ¿Mm? Una pregunta, ¿por qué hay unas cartas que se ven, que se evidencian en la práctica, que se ven reales, y hay otras que están totalmente, son disímiles de la persona que realmente tiene? O sea, hay una disparidad total. ¿Por qué y a qué se debe? No creo que haya tanto una disparidad, sino que normalmente uno no reconoce el sol no se reconoce, la persona no se reconoce en su sol, probablemente todo lo proyecta en otras personas. Entonces, si le dicen, es que a usted le gusta viajar, no, a mí no me gusta viajar, le gusta viajar es a mis hijos, pero a mí no. Que usted es una persona que le gusta la ciencia ficción, no, a mí no me gusta la ciencia ficción. A mis hermanos sí les gusta la ciencia ficción, pero a mí no. ¿No? Y puede empezar a ser una persona en que dice, pero entonces a usted le debe gustar comunicar y hablar en público. No, a mí no me gusta hablar. Yo tengo amigos que les gusta comunicar mucho, pero a mí no. ¿Sí? Entonces hay una persona que tiene todo, no sé, que aunque no se identifica con nada, todo lo proyecta en alguien más, pero no es que realmente no viva la carta, sino que la carta la está proyectando en su mayor medida. De pronto se identifica con Quirón, dice, no, es que a mí, ¿no? Todo es una crisis, todo es un lío, ¿no? Y los líos me vienen desde que yo me fui de viaje, todo me ha ido mal. Entonces, una persona puede armar toda una vida en Quirón y uno no lo va a encontrar y va a decir, no le cuadra la carta por ningún lado. Pero realmente es que está viviendo la carta de una manera muy compleja y con muchas proyecciones. Entonces, no se reconoce y no ha desarrollado todos los talentos que le está brindando la carta. En Sin ese embargo, caso, perdón, en ese caso, que la persona que le está colaborando, leyendo, interpretando, porque la idea es apoyar y que viva y que pueda sacar adelante algún proyecto o los beneficios de tener a Ah, mano una lectura de carta. ¿Cómo
¿Puede uno ayudar a ese tipo de personajes? Haciéndole caer en cuenta que sí se comunica en público. Porque es que, claro, le va a decir uno, no, yo nunca viajo, pero a la hora uno va a ver que sí hay un Marte en Sagitario, en este caso, por ejemplo, que se está viviendo de alguna manera. Entonces, de pronto, cuando viaja, le gusta correr. No sé, de alguna manera hay que ver cómo esa persona sí utiliza ese Marte, porque con toda seguridad que lo está utilizando, que todos los elementos que están en la carta los utiliza, pero no es consciente de cuándo las utiliza. Entonces el esfuerzo de uno ahí es ver cómo realmente sí lo está utilizando, y una vez que uno detecta cómo lo está utilizando, ya puede uno decirle cómo también lo podría utilizar, qué otras cosas de ese estilo también podría desarrollar. Pero lo primero es darse cuenta que uno sí tiene ese planeta, ¿no? Que uno sí tiene esto, primero de pronto reflejado en los parientes. Entonces, si esta persona aquí con esta carta dice, no, mis hermanos viven pensando en marcianos, pues ya uno dice, sí ve que esto está en su carta y son sus hermanos. Quiere decir que hay una capacidad para comprender, o sea, en su ámbito hay una capacidad para ver más allá, que no la ha trabajado, pues, pero la podría trabajar. Ahí están todos los elementos necesarios para que pueda prosperar en esa área. Entonces ahí se abren puertas de investigación que cuando la persona es muy joven, pues va a decir, no, yo nada que ver con eso. Cuando la persona ya ha vivido más, pues puede decir, pues vea que esto nunca lo he explorado, o cuando lo traté de explorar hice tal cosa y funcionó bien, ahí empieza a acordarse. O sea, hay mil formas de hacer que la persona se haga consciente de sus propios planetas, pero eso sería, yo pienso que el primer paso es encontrar cómo está viviendo los planetas, o definitivamente quiere decir es que ni la hora, ni el día, o que hay un error ahí en la hora que definitivamente no le cuadra para nada la carta. Si no le cuadra nada la carta, también yo ensayaría poner el sol en el ascendente y hacer una lectura desde ahí, porque entonces de pronto es que la hora está mal, y ponerse a uno en ese momento a hacer una corrección de hora es absurdo. O sea, no alcanza uno y se le tira a uno toda la consulta. Un método rápido sería poner el sol en el ascendente y hacer una lectura, a ver si con esa lectura hay más identidad. ¿Mm? ¿Qué dicen los que tienen más experiencia? ¿Qué haría Javier, por ejemplo, en ese caso, que la persona no se identifica con nada de lo que uno le dice? Está por ahí, salió. Que salió. Ese es el caso de los mellizos, pues, Sergio. Está O sea, Javier. porque un mellizo es una cosa y el otro es Exacto. totalmente diferente. Sí, puede pasar. Ah, ¿Qué le dice uno a una persona que le dice a uno que no se identifica con nada? ¿Qué puede estar pasando? Debe ser, debe ser un Virgo. Yo he tenido unas experiencias con cartas de Virgo en donde yo le hacía la descripción, decía, no, 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 no. Su esposo, o sea, su esposo es extranjero, algo así, decía, no, no, no. Y llegó un momento, yo ya como una hora y ella todo me decía que no. Yo estaba apenas empezando. Y entonces yo ese día tenía trígono, yo decía, yo no me puedo ir sin dinero y sin haber hecho la consulta, porque yo estaba, y yo decía, yo aquí yo de alguna forma tengo que sacarla. Entonces empecé a hacerle preguntas, Mm. empecé a hacerle preguntas. ¿De dónde es su esposo? Pero me acuerdo, me decía, ay, ¿verdad? Sí, él es extranjero, yo no había quedado en cuenta de eso. Y bueno, le hacía preguntas y de otra cosa me dice, ay, ¿verdad? Y entonces empecé a darle como toda la vuelta. O sea, este tipo de casos me hizo fue acordar, fue como de esos momentos en donde, y me pasa Sí, mucho con Virgos, si uno le cambia el concepto a Virgo, Virgo se pierde. sí. Y no, Entonces hay que es explorar que ellos digan con sus propias palabras su percepción acerca de lo que uno está viendo.
Sí, Y ya frente a lo otro, ya es otro, sí, es muy complicado cuando una persona dice no, no, pero pues sí, lo que tú dices, o tiene mala hora, sí, es lo más probable, tiene mala hora, los datos no corresponden, porque es que una de las cosas que yo he visto en toda esta experiencia es que la carta astral es tan puntual, ya sea que la persona esté viviendo esa experiencia o que sea a alguien alrededor. Aquí hay una persona tal, 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 que es, sí, sí, es mi tío. mm, Entonces, pero la carta, mientras que tenga uno la hora lo más posible mm, cercana a lo real, siempre la información está conectada con ese ser humano. sí, Esta es la puntualidad de la astrología. sí. Sí, por algún lado sale la relación, pero pues sí, eso no está uno exento de encontrarse con casos que le rompen todos los paradigmas a uno, ¿no? Y siempre nos ha pasado a todos, ¿no? A mí también una vez me apareció una persona súper, súper capricorniana con todo en Capricornio y yo quedé bloqueado, tanto que me Sí, tocó decirle, le devuelvo la plata. sí, No sí. se me ocurre nada, o sea, qué angustia, pero no, nada, y me miraba con una cara de tote como que, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿No? Es tremendo, ¿no? Eso no le pasa a todo el mundo. Pero A ahí mí, pues, aprende uno que uno tiene que sí. tener como una estructura muy fuerte para... Y a preguntar, yo me acuerdo, mi primera carta astral, después de que salí de la Iberoamericana de Astrología, mi primera carta astral fue con tenía casi todos los planetas en escorpión. Mm, Y yo le decía cosas y ella hermética, no decía nada, era callada y apenas me miraba. Y aparte de eso, la energía que generaba era muy tensa. mm, Entonces, no, yo qué trauma, eso fue muy, eso es fuerte. Sí, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? pasa a todo el mundo, Sí. parte del proceso de aprendizaje. Esas experiencias de consulta, yo creo que este tipo de cosas son buenas, por ejemplo, comentarlo me parece muy bonito, nunca lo Sí, había experimentado porque el contar esas experiencias a los que están empezando, sí, de lo que uno vive en una consulta, cuando la consulta funciona perfecto, como cuando no funciona, sí. y entonces todo ese tipo de cosas son experiencias muy bonitas y que pues enriquecen también y pues ayudan muchísimo a los que apenas están o En a el los que no se han atrevido momento, a lanzarse a hacer sí, consultas. Hay que atreverse a hacerlo, no importa cómo le vaya, pero es que ahí es donde uno aprende, ahí uno sí. descubre. Ese día uno quiere botar toda la... No ¿no? sé Ya, eso nada. no es lo mío. Yo quién me metí en esto, yo quién me mandó. Todos los demonios aparecen ahí. Sí, es Pero hay que seguir fantástico. y no, lo que encuentra uno después es maravilloso. Bueno, ¿qué otras dudas con respecto a a la interpretación o a algo que ya han visto en el curso? Aprovechemos esta carta para hacer preguntas sobre lo que quieran. Sergio, pero también podemos decir que las dolencias o enfermedades que uno tiene son importantes en las casas, ¿no? Sabemos que si hay mucha acumulación de planetas en la casa 6 de pronto tienes problemas con los intestinos. ¿Cómo Sí. esto te puede, digamos que ponemos el ascendente en el sol? ¿Será certero eso o no? Claro, y es que es la línea de menor esfuerzo. Entonces yo no solo lo llevaría a la casa 6, sino de pronto si la persona no tiene la casa 5 bien nivelada, se puede llegar a enfermar del corazón. Porque si uno no hace lo que le gusta, lo que le nace, pues ¿quién va a sufrir más? El corazón, ¿no? Entonces Además también hay un... que, por ejemplo, lo que pregunta Carlos, desde mi percepción, y es que todo planeta en signo genera una conmoción interior a nivel biológico, ¿sí? Y genera emociones. Entonces, por ejemplo, si uno quiere conocer, o sea, si uno quiere ser un buen psicólogo, planeta en signo, uno mira el planeta en signo y los aspectos que hay, eso somatiza. O sea, por ejemplo, aquí un sol en cáncer está permanente somatizando a nivel emocional su estómago, por ejemplo, con la luna en Libra que maneja los riñones.
o sea, cada uno de los planetas está relacionado con uno de los chakras o centros energéticos o órganos o sistemas. Todo está relacionado. Entonces, incluso si una persona no tiene, uno no tiene ni idea de la hora, el solo hecho de coger un planeta y saber, por ejemplo, el Sol, coge una mala relación con otro planeta, entonces el solo hecho de estudiar los signos, si son cardinales, bueno, todos los elementos que aparecen, el solo hecho de la naturaleza del planeta y el signo ya genera somatización en el cuerpo, o sea, uno ahí puede hacer un diagnóstico básico de qué tipo de órganos pueden estar involucrados independientemente de la casa 6. Por ejemplo, Claro, una luna en escorpión, todo el sistema nervioso alterado, sí, en estrés, somatizando todo el tiempo, todo eso. O sea, no hay Claro, necesidad de una claro, casa para saber que es una persona que está generando muchísima química. yo vería claro, también pero la sombra. perdón, Sergio, un ratito, pero si tienes la acumulación de planetas en la 6 y por estas cosas te da en la casa 4, tú le dices, es que tú tienes problemas con tu padre. Claro, Y sí, realmente él tiene problemas con los intestinos. Claro, se le puede decir, claro, es que tu padre tiene sí. este problema, ¿no? Claro, Ya, mira Claro, que pero ya el solo el hecho de saber de que hay estómago, planetas, que las casas, o sea, el claro, solo hecho de saber de que la hora tiene una hora ya en donde uno se puede parar y decir eso, entonces, pues claro, es muy sí. sencillo, pero para cuando una persona no tiene ni idea, pero se pueda, por ejemplo, si uno no tiene el conocimiento de las casas, hay mucha información que uno puede encontrar en la persona aún sin las casas, mm, teniendo en cuenta los planetas lentos, teniendo en cuenta, bueno, muchísimos elementos. Los dispositores también dan mucha información aún sin las casas. Entonces, cuando uno empieza como a encontrar todos esos caminos, bueno, ¿cómo interpretar una casa, una carta con una persona que no tiene? Por ejemplo, una de las primeras experiencias que tuve en la interpretación de cartas fue una persona que no tenía casas, o sea, que uno no tiene ni idea de la hora, pero hay mucha información ahí con los planetas lentos y, y perfectamente uno puede hacer una carta perfectamente sin esto. Y ahora, por ejemplo, lo que hace Sergio, que es colocar el sol en el ascendente, a mí eso me parece magnífico porque por lo menos ya tiene uno donde pararse y partir de ahí. que está en Por la casa ejemplo, 12, que está en la casa del claro, frente, que está atrás, que está adelante. sí. Sí. Los signos dan mucha información, los planetas dan mucha información aún sin las casas, pero si uno tiene las casas, pues es una maravilla, es mucho más fácil hacer una interpretación. Pero Claro, pues ahí es, por eso es importante, una de las cosas que yo admiro de Sergio es que si uno tiene el planeta, el concepto claro de un planeta, el concepto claro de una casa, el concepto claro de un signo, con que uno sepa manejar bien y tener claro los conceptos básicos, esa es la estructura para que uno después se pueda mover y mm, saber cuándo una cosa es una cosa y cuándo otra cosa es otra cosa. Pero por eso hay que estar, o sea, esos son términos que uno tiene que mantener todos los días como, como una persona que se ejercita físicamente. Estos procesos de estar repasando todos los días los signos, los planetas, las casas, mirando relaciones, estudiando cartas todo el tiempo, o sea, tiene uno que estar muy enamorado para pasar horas escudriñando, mirando, averiguando, sintetizando, descubriendo, escuchando a muchos astrólogos, escuchando muchas otras cartas astrales, porque todo eso le va dando una percepción muy amplia y va empezando uno como a degustar y a disfrutar cada vez más esto. Es una, o sea, eso es una golosina. Es sí. como un niño en un parque de diversiones donde cada vez se encuentra algo nuevo y siempre hay una forma de jugarlo diferente. Mm. Para mí la clave es poder sentir todos los planetas, no pensar a las personas que son Sol en Cáncer, sino cuando yo soy Sol en Cáncer, ¿qué quiero? Pues quiero estar en mi casa, quiero estar calentito, quiero que me consientan, Sí. ¿sí? Pero es yo cuando estoy siendo Cáncer. Yo no hablo de los Cáncer, ¿no? Como personas aparte. Entonces, cuando tengo la luna en Libra, yo tengo la luna en Libra, he tenido miles de veces la luna en Libra y muchas veces me he ido por lo que piensa, quiero que todo el mundo esté contento. Y eso todos lo hacemos. Entonces, cuando hablamos de las enfermedades, uno puede decir, si la persona se identifica mucho con darle gusto a todo el mundo, de pronto puede que sufra del estómago. Pero si se enconcha mucho y no habla con nadie, de pronto sufre de los riñones, que los riñones tienen que ver con Libra.
y el estómago tiene que ver con cáncer. Entonces ya no solamente es qué planeta, en qué signo, sino dónde está la conciencia, porque donde hay menos conciencia es donde sale la enfermedad. ¿Para qué? Para equilibrar, para que uno ponga conciencia en eso que no le está poniendo conciencia. Entonces las enfermedades no solo se ven con la casa 6, sino con todas las debilidades. Todo planeta que uno proyecta es susceptible de manifestar su energía también a través de una enfermedad. De pronto es hasta un segundo paso, ¿no? Primero le presentan a una persona y si no logra lidiar con esa persona, termina enfermándose. Pero va por la misma línea. Son niveles de aprendizaje. Entonces no es que los Venus en Géminis den problemas de respiración. No, no, es que si una persona tiene un Venus débil en Géminis y en la casa 11, de pronto sí puede llegar a tener problemas de respiración, pero no es todo el mundo. Claro. Bueno, lo que podemos dejar por ahí es, a menos Muchas de que gracias, tengan Sergio. otras ideas que compartir. Gracias, Sergio. Bueno, entonces pues que descansen y nos vemos las siguientes clases. Gracias, Chao. Sergio. Buenas noches a todos. Chao, chao. Hasta luego.